Hola chicos, bueno, continuando con la segunda parte de lo que es sistema termodinámico, seguimos con una lectura individual, un análisis grupal y un desarrollo de un informe también en forma grupal. Vamos a compartir pantalla con el libro y seguimos con lo que es el equilibrio termodinámico. ¿Qué es el equilibrio termodinámico? Voy a achicar esta pantalla para que podamos ver mejor los gráficos. Cuando un sistema modifica su estado, tiene lugar acciones mutuas entre el sistema y el medio exterior, o sea, el medio ambiente. Estas acciones recíprocas pueden ser de carácter mecánico, térmico o químico. Entonces, si no existe equilibrio mecánico, es decir, si entre el sistema y el medio exterior se ejercen fuerzas, el sistema termodinámico o el sistema y el medio ambiente experimenta un cambio de estado, el cual no va a parar, ¿no es cierto?, hasta que se haya restablecido su equilibrio mecánico. O sea, todas las piezas del sistema estén fijas, estén quietas y no haya un movimiento de ese sistema. Un equilibrio térmico, si no existe un equilibrio térmico, es decir, si todas las partes de un sistema no se encuentran a la misma temperatura y esta no es igual a la del medio ambiente, también tendrá lugar un cambio de estado, el que se va a terminar solo cuando el sistema y el medio ambiente alcancen un equilibrio térmico. Y por último, si no existe un equilibrio químico, es decir, si el sistema puede experimentar un cambio espontáneo de su estructura interna, tal como una reacción química o un paso de una materia de una parte a otra, ya sea difusión o disolución, se produce un cambio de estado. En algunos casos es extremadamente lento y el cambio de estado del sistema va a terminar cuando alcanza su equilibrio químico. Así, por ejemplo, la atmósfera posee un equilibrio químico, pues está constituida de gases por una mezcla de gases inertes entre los cuales no puede producirse ninguna reacción química. En consecuencia, un sistema se dice que posee equilibrio termodinámico cuando se encuentra en equilibrio mecánico, térmico y químico. Si el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico con el medio ambiente o con el medio exterior, está en estado muerto o inactivo. Habiendo equilibrio mecánico termodinámico, no habrá tendencia a producirse ningún cambio de estado ni en el sistema ni en el medio exterior. En cambio, si un sistema no cumple con alguno de los tres equilibrios que habíamos visto antes, mecánico, térmico y químico, no tendría lugar el equilibrio termodinámico. Estamos acá ahora. Y en consecuencia los estados por los cuales pasa el sistema no pueden definir en función de sus variables. ¿Cuáles eran las variables, termodinámicas que habíamos visto? Presión, volumen y temperatura. Así, por ejemplo, si hay una fuerza no equilibrada en el interior de un sistema o entre el sistema y el medio exterior, se puede producir fenómenos de aceleración, turbulencia, ondas, etc. Análogamente, si un sistema tiene una temperatura distinta a la del medio ambiente, se establece una distribución no uniforme de temperaturas y en consecuencia no hay una temperatura única que corresponda a todo el sistema. ¿Qué es lo que es el trabajo externo y el trabajo interno? Un sistema en conjunto realiza un trabajo externo o trabajo mecánico cuando se desplaza venciendo las resistencias o fuerzas exteriores que lo sujetan. Así, por ejemplo, volvamos al ejemplo del primer dibujito que habíamos visto del pistón y del cilindro. ¿Sí? Una presión uniforme que realiza trabajo externo sobre el medio que lo rodea, cuando se expande y hace desplazar el émbolo desde la posición inicial CD hasta la posición EF. Ese ya sabemos que si se desplaza no tenemos límites fijos, tenemos límites móviles. Cuando ese límite se desplaza, el gas hace fuerza sobre ese pistón y ejerce
una fuerza de ese pistón sobre el medio ambiente. En cambio, el trabajo que realiza una parte interna sobre el sistema, sobre otra, pongámosle que es el trabajo que realizan las moléculas de ese gas sobre la pared interna de ese pistón. ¿Mm? Se definiría como un trabajo interno. Así, por ejemplo, ahí dice las acciones mutuas de las moléculas de un gas, pero, bueno, el trabajo interno en la termodinámica no nos interesa, solo se ocupa la termodinámica del trabajo producido por la interacción de un sistema y su medio ambiente, es decir, por el del trabajo externo. Bien, el trabajo externo puede ser positivo o negativo. Así, por ejemplo, durante la expansión de un gas por efecto de la temperatura, volviendo al caso del pistón y del cilindro, realiza un trabajo positivo, ya que el gas lo realiza sobre el medio ambiente. En cambio, su compresión se realizaría un trabajo negativo, pues en este caso es el medio exterior quien lo realiza sobre el gas. En los sistemas termoelásticos se puede representar tres clases de trabajo. El trabajo de expansión o de volumen, un trabajo de flujo o derrame y un trabajo de circulación. Ustedes van a empezar a encontrar acá fórmulas, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar diferenciales, por ejemplo acá un diferencial de trabajo, un diferencial de superficie, un diferencial de altura, que nos lleva después a formulitas de integrales. Esto lo que son el trabajo de expansión y compresión, el trabajo de flujo y el trabajo de circulación, ya lo dejo para que lo lean ustedes, lo analicen ustedes, para que lo desarrollen ustedes al grupo que le toca el punto número 4, que es el trabajo externo y el trabajo interno. Van a encontrar formulitas como esta, donde nos dice que un diferencial de trabajo es igual a la presión por un diferencial del volumen. ¿Mm? Para despejar lo que es la derivada de este trabajo, se le hace un cambio de término hacia el otro miembro en forma de integral. Y esa integral es lo mismo, presión por diferencial de volumen comprendido entre los volúmenes finales y volúmenes iniciales. Son pasos matemáticos que ustedes todavía no lo han visto en análisis matemático y que dan como resultado, por ejemplo, que el trabajo es igual a la presión por una diferencia de volumen, de un volumen mayor a un volumen menor. ¿Mm? O sea, no se preocupen porque vean estas fórmulas raras con integrales o con derivadas. No les puedo explicar ahora la parte de derivadas de integrales, la van a ver con el profesor de matemáticas, pero el resultado sería acá un volumen 1 menos un volumen 2. Así vamos a encontrar también en las páginas que siguen lo que es el trabajo de circulación y lo que es el trabajo de flujo o derrame. Este de acá de arriba sería el trabajo de flujo o derrame, ¿no es cierto? Un trabajo es igual a la presión por volumen y el trabajo de circulación lo vamos a ver más adelante. Lo tenemos acá. Que es la fórmula 7.2. Esto que está acá es lo que habíamos visto antes, que era esto. La formulita que veíamos acá antes. Vamos a ver si ponemos una página menos. Este. Fíjense que el término este, P entre B1 y B2, es P entre paréntesis B1 menos B2. Fíjense bien. ¿Ven? Acá. Bien. Analizamos ahora cómo van a resolver los problemas. Yo les voy leyendo un problema y los vamos a resolver y después el resto de los problemas los dejo para que lo analicen y lo piensen ustedes junto con el trabajo práctico. Les voy leyendo. Calcular el trabajo efectuado por el gas contenido en el cilindro
de la figura 1-2, ya sabemos cuál es la figura 1-2, que es la figura del cilindro y el pistón. Con esa figurita lo vamos a manejar casi todo el año. Con volumen inicial de 0,025 metros cúbicos y de presión de 2,5 atmósferas. Si al calentarse por su base, el cilindro, por la base AB, el volumen aumenta a 0,175 metros cúbicos, permaneciendo constante la presión, quiere decir que la presión no varía. Acuérdense que si no varía la presión vamos a tener dos puntos, vayan ubicándose con el dibujo en el eje de coordenadas PB, ¿no es cierto? Estaríamos en el caso de un punto P1 igual a P2, o sea, vamos a tener una línea horizontal donde vamos a tener un aumento de volumen desde un volumen más chico a un volumen más grande y con un aumento de temperatura donde vamos a ver las dos isotermas que no la estamos viendo por ahora, o sea que no sabemos cuáles son las curvas de las isotermas. Pero bueno, tenemos de datos un volumen 1, la P1 igual a la presión 2, en una presión constante de 2,5 atmósferas y que es aproximadamente igual a 25.000 kilogramos por metro cuadrado. Y un volumen final B2, 0,0175 metros cuadrados, metros cúbicos, perdón, acá está mal puesto en el libro. Ustedes van a encontrar varios errores como este. El volumen es en metros cúbicos, no metros cuadrados. Como la presión es constante sobre todo el sistema, analicen estas partes que dice acá, como la presión es constante sobre todo el sistema y dura toda la transformación, se aplica la fórmula 3.2. Buscamos la fórmula 3 del capítulo 2 y fíjense que el trabajo es igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Se simplifican, si hacemos un análisis dimensional, el metro cúbico de acá desaparece y se va a simplificar todo el metro cuadrado y me va a quedar que el trabajo es igual a 25.000 por 0,150, que me da un resultado de 3.750 kilogramos metro. No son difíciles, nada más que lo tienen que saber interpretar, saber buscar acá en el libro donde les muestra la fórmula que están aplicando, y de esa misma manera la que tienen que resolver ustedes en el trabajo práctico para que después en la evaluación no nos confundan. Bueno, ya después seguimos con la última parte de este capítulo.